dando tiempo y respetando justamente pues los horarios. Eh, Profe Daya, te cedo el micrófono para que des inicio pues Bueno, formalmente a la actividad del día de hoy. bueno, realmente es un honor tenerla por aquí, profe, de verdad, y a 22 personas que en este instante tenemos conectadas, pero sé que se van a ir incorporando. De verdad que este webinar es maravilloso porque tiene que ver justamente con algo actual que nos interesa a todos, ese impacto diferencial cambiario en ese salario y por supuesto en las obligaciones para fiscales. Profe, un honor. Me permito entonces iniciar con tu currículum, ¿sí? María Gracias. Emilce Gelvez, sí señor, licenciada en Relaciones Industriales de nuestra ilustre Universidad de Carabobo. Por supuesto, profesora de posgrado especialista en gerencia de recursos humanos de la UC. Sí, tu posgrado es con nosotros, el diplomado en Sistema Nacional de Control Fiscal en la UJAP. Es egresada de la primera corte de la Academia de Liderazgos del CRIT. Sí, actualmente labora bajo el ejercicio libre de la profesión en el área de recursos humanos. Su experiencia laboral bajo relación de dependencia, bueno, en la Contraloría Municipal de Los Guayos, directora de recursos humanos, Contraloría Municipal de San Diego, jefe de recursos humanos, en el INSE en su momento, me imagino que en sus inicios como Sí. analista de recursos humanos, sí. Por supuesto, también una experiencia en el sector privado, ha coordinado, es coordinadora del programa de formación laboral del IESID, del Colegio de Contadores Públicos de Carabobo, y por supuesto docente universitario en la Universidad José Antonio Páez como profesora agregada de la Cátedra de Seguridad Social y Auditoría de Recursos Humanos. Actualmente estás allí, mi profe. Bueno, Universidad de Carabobo como profesora contratada, profesora de la Cátedra de Seguridad Social, o sea que mucho que celebrar, sí, señor. Bueno. Y si sigo, mi profe, no termino porque de verdad tienes un currículo nutrido, de verdad, qué honor tenerte aquí con nosotros. Cursos dictados, prestaciones sociales, nómina, sistema de TIUNA, obligaciones laborales y descripciones de cargo, selección de personal, ley orgánica del trabajo y los trabajadores y trabajadoras, reglamento parcial de la LOT, auditoría de recursos humanos, sistema de remuneración para el sector público y privado. Bueno. Como se pueden dar cuenta, tenemos una invitada de lujo, así que vamos a aprovecharla, profe. Gracias por aceptar esta invitación, porque realmente estos son espacios necesarios para para nuestra relación, para nuestro conocimiento, para nuestra interacción, para, por supuesto, aclarar esos vacíos que pudiéramos tener. Y eso es academia, eso es hacer academia. Esos son espacios porque nos permiten incluso formar a otros y asesorar, pues porque la gente y hay cambios de manera inmediata y todos de repente piensan que porque como estamos en la universidad y estamos formados, lo conocemos todo. Y no No. es así porque los cambios son tan inmediatos. Entonces, claro, tenemos que estar formándonos de manera constante y por eso tantas personas pues estamos aquí porque nos interesa ese tema, profe, de verdad. Bienvenida, nos honra con tu presencia y bueno, todo este escenario es para ti. Mucho gusto, de verdad. Y bueno, vamos a disfrutar estos minutos. Gracias, Rayana. Gracias, de verdad. Gracias y gracias por la invitación. Merly, gracias por la invitación en nombre de Consenso de la Universidad de Carabobo. Pues agradecida estoy yo de poder participar el día de hoy con ustedes, de aportar un poquito de granito de arena en lo que estamos viviendo diariamente. Porque igual como la cátedra de todos los días en la universidad, nos encontramos con situaciones que tenemos una realidad diaria en la cual tenemos que ir formando a nuestros jóvenes, a nuestro personal de relevo, de manera de darles esas herramientas para que ellos puedan asumir esos nuevos retos que todos los días nos toca que afrontar. Y en materia laboral, pues mire, todavía no se ha dicho la última palabra, porque Ah, estos cambios han sido tan constantes que nos obliga todos los días a prepararnos, todos los días a actualizarnos, todos los días a buscar la manera de cómo engranar la cátedra
con la realidad. Y este medio, pues de verdad que los felicito por la iniciativa de tener y mantener informado a toda la población y especialmente a los profesionales en las diferentes áreas. De verdad que Sí. agradecida. Así es, profe. Y bueno, justamente este tema es uno de los que hemos traído a los lunes de consenso porque no solamente pues es de interés para todo el mundo, finalmente todos percibimos, sea vía ingresos, sea vía salario, sea vía asignación, y algunos por supuesto quienes trabajan de forma independiente vía honorarios profesionales, pero que para efectos de, digamos, de como persona que recibe, pues obviamente vamos a tener algunos temas a tocar o algunos puntos a tratar desde la óptica de la charla de hoy, ¿no? Sin embargo, queremos dirigirlo un poco justamente a lo que son estas organizaciones que hoy día pues tocan y tienen dentro de sus estructuras de costos, por supuesto, la parte laboral y esa parte laboral que como dicen por ahí, no, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Me pagan un sueldo, un salario así, chiquitito, 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 en bolívares, ¿verdad? Otra parte de repente en bolívares, pero es aparte un bono y otra parte aparte, aparte, en dólares y otra parte aparte, quién sabe cuántas partes, ¿no? En cuanto Sí, se ha partido lo que es el ingreso de cualquier trabajador en el país, justamente en virtud pues de todos estos procesos económicos que venimos afrontando y en el cual dentro de esa flexibilidad que deben tener las organizaciones, pues también se deben ir adaptando a cada uno de estos cambios que se van dando. Ciertamente es más fácil adaptarse para una empresa, una organización pequeña, que para otro tipo de organizaciones mucho más grandes, más complejas, pero que de igual manera todas deben estar en la misma onda. Incluso el Instituto Venezolano de Finanzas saca ahora, ¿sabes? Como una escala salarial, la saca ecoanalítica también, ¿no? Y a veces tú dices, ay, yo pensaba que era más. Y sí, como que no, mejor no se la paso a nadie, lo dejo ahí nada más en el Instagram. Pero exactamente. efectivamente están. Y todas las organizaciones diariamente quincenalmente, sufren elementos que, pues desde el punto de vista del diferencial cambiario, para aquellas que hayan colocado, hayan tasado todo lo que tiene que ver con sus nóminas, ingresos de los trabajadores en dólares, y que obviamente el tema de hoy también es ese impacto que se está generando en esa remuneración al trabajador sobre los parafiscales, seguro social, INSES, etcétera, ¿no? Porque obviamente ellos dependen de una parte de ese ingreso que se le da al trabajador. Profe, el micrófono es tuyo. Yo voy a compartir tu presentación, que de antemano tengo que decir que está extraordinaria. Ya yo la vi, ya yo la vi. Está extraordinaria, está bien concreta, muy sencilla desde el punto de vista del aprendizaje, pero con un contenido súper actualizado. Entonces, me permito compartir con ustedes la presentación de la profesora María Emilce, eh, para que entonces pues demos inicio formal a la charla pues del día de hoy. Perfecto. Bueno, buenos días, buenas tardes. Gracias, gracias de verdad por estar aquí presente para compartir este tema que nos afecta a todos por igual. Entonces, el impacto del diferencial cambiario en el salario de más remuneraciones para fiscales, en estos momentos y más que todo en este año, nos encontramos con un proceso en la cual debemos diferenciar inicialmente qué es el salario y qué es el ingreso. Son dos cosas totalmente diferentes, porque el salario es la contraprestación del servicio que yo le doy al trabajador por esos servicios la cual que yo contraté. Es por ese cargo, la remuneración que tiene asignado ese cargo. Hace un momento habías dicho que el Ministerio de Finanzas había establecido una escala salarial. Y bueno, hay unos cargos, hay organizaciones que tienen ya escala salarial para cada cargo. Y cada cargo tiene asignado una remuneración. Pero además de esto, es esa contraprestación. Mientras que cuando hablamos del ingreso, son todas esas percepciones, todo eso que habías mencionado, que hemos desmembrado
en diferentes conceptos para, de cierta manera, proteger tanto al patrono de los pasivos máximos laborales como atractivo para el trabajador, porque no es solamente salario, que hace 50 años solamente recibía salario y ya, pero es que ahora es el salario, es el cestatique, es el bono de transporte, es la guardería, es el bono de antigüedad, es el incentivo por las metas, es el incentivo por orden y limpieza, es el bono del cumpleaños, es una cantidad de conceptos que el patrono va a ir incorporando, que de una u otra manera ese ingreso se me va a convertir parte de lo que llamamos salario emocional. Porque de ese salario emocional no solamente estoy percibiendo la contraprestación de mi servicio, es que aunado a esa prestación que yo pertenezco a una organización, tengo otros conceptos que me van a permitir mejorar mi calidad de vida. Y esa calidad de vida va de acuerdo a cada característica que tiene la entidad de trabajo. Como bien lo dijiste, tengo una organización que es grande, transnacional, tiene unas políticas ya establecidas en materia salarial en su casa matriz. Pero las pequeñas y medianas empresas en Venezuela, pues la gran mayoría son empresas familiares. Y muchas veces ese sistema de remuneración está dado a dedo. No hay una política clara salarial, porque muchas veces dice, a Merly le pago tanto, a fulano tal, y entonces viene el trabajador y dice, porque a ella sí y a mí no. Entonces parte de esa historia. Podemos entonces... Y pareciera ser, profe, y disculpa que te interrumpa, que en medio de toda esta situación el propio trabajador, en medio de estos nuevos cambios y las circunstancias, también como que ha adaptado esa cultura de yo prefiero un ingreso X, más allá de un salario, que me quieran incorporar más en el salario para que impacten todas las indemnizaciones, siempre y cuando ese ingreso que esté percibiendo hoy sea un ingreso adecuado al nivel pues, en el que quisiera estar, ¿no? Más allá Exacto. del tema de que haya un impacto en esas indemnizaciones como tú hablas. Exactamente, porque es que manejamos ahora el concepto de ingreso, no de salario. O sea, ese Correcto. ingreso que el trabajador va a tener por la prestación de servicio, algunas con carácter salarial y otras sin carácter salarial. Entonces, lo que hay que definir, el patrón tiene que definir cómo está compuesto ese ingreso a ese trabajador. Pero lo más importante de todo es dejar claro desde el inicio de la relación de trabajo cuáles son los conceptos, cómo los voy a pagar, cuándo los voy a pagar y bajo qué medida o medición yo los voy a pagar. Porque muchas veces sucede que yo le digo al trabajador, tu ingreso son $500, pero de esos $500 solamente salario son $20. Y el trabajador me dice, pero ¿por qué al final? No, porque tenías esto y esto, pero es que nunca se lo demostraste, nunca le indicaste al trabajador. Entonces, desde el que inicia la relación de trabajo, tenemos que ser claros, con políticas cuáles son esos conceptos que yo te voy a otorgar o dar por la prestación de servicio. Yo te voy a dar un ticket de alimentación, un cesta ticket, un complemento de alimentación, una ayuda por transporte, una ayuda por uniforme, una ayuda por vivienda, una ayuda por guardería. O sea, todos esos conceptos que van a ir durante la permanencia del trabajador. Hay organizaciones que hasta le dan el pago de gasolina cuando los que tienen vehículo, como subsidio para que su ingreso no esté mermado para cubrir estos gastos de movilización. Pero hay que estar claro y proporcional a la realidad que tiene el trabajador. Esto no quiere decir que yo tengo mi libertad de dar una asignación de gasolina, pero le voy a dar $500 por gasolina. Eso no es compatible porque yo no voy a gastar $500 en gasolina mensual. Así es, así es. Bien. Entonces tenemos que de ese ingreso normal, ese ingreso vamos a tener salario, un salario promedio, un salario normal y el ingreso como tal.
Entonces, ¿qué sucede? Que para algunos conceptos van a tener incidencia algunos conceptos y otros no. En el caso del cestatique no tiene incidencia salarial, pero hay que tener mucho cuidado con que hay muchas organizaciones que están dando un cestatique de 200, 300, 400 dólares, en la cual hay que mantener la legalidad del propósito que tiene ese cestatique, porque se me puede reversar y ocasionar un impacto muy elevado para el patrono, porque se me pudiese convertir en salario si no está legalmente concebido. Entonces, todos estos conceptos que yo vaya a dar tienen que estar dentro de la legalidad. Entonces, cuando hablamos de salario promedio, es en el caso que yo tengo comisiones, el vendedor, o no solamente vendedor, porque yo puedo tener dentro de la organización ventas, pero yo también traslado las ventas al resto de los trabajadores. ¿En qué sentido? Porque es que el resto de los trabajadores también participa de manera directa o indirecta en las ventas. La gente de finanzas, la de cobranza, la de recursos humanos, de almacén. O sea, es un equipo de trabajo en la cual si las ventas se hicieron oportunamente, el equipo participó, entonces yo también voy a contribuir con estos trabajadores en la forma que ellos participaron en el proceso de la venta. Entonces yo le asigno un porcentaje de esas comisiones, que no necesariamente tenga que ser el mismo que yo realice a los trabajadores, al resto de venta. Bien. Correcto. Entonces, el salario normal es lo que yo percibo en forma regular y permanente por la prestación de mi servicio, por lo cual tú me contrataste. Tú no me contrataste para tener hijos cuando yo te doy una asignación por hijo. Ese no es tu trabajo. Yo darte la guardería es un beneficio que la ley me establece como de carácter no salarial. El cestatique es un beneficio que la ley establece para la alimentación de los trabajadores que no es salario. Entonces, yo tengo que definir el uso para cada uno de ellos. Y para eso tenemos que tomar en consideración la siguiente lámina, que podemos entonces tener un escenario de lo que pudiésemos tener en estos momentos. Nosotros podemos tener un salario nominal que va desde 130 bolívares, que es el salario mínimo, porque ese es el que está en Gaceta Oficial. Tenemos que esperar si ahorita para el 1 de mayo, dentro de los anuncios que vaya a hacer el presidente, vaya a modificar el salario, pero tenemos ya más de 2 años con el salario 130 bolívares. Y lo más irrisorio que tenemos en este momento es que hay muchos patronos que pagan en nómina 130 bolívares. Cuando a mí me toca que auditar una empresa o algún cliente me dice para que lleve proceso, y cuando yo veo la nómina de 130 bolívares, yo le digo, oye, eso no te lo cree nadie, porque 130 bolívares cuesta una empanada. Entonces, ¿cómo tú vas? No, porque ese es el salario mínimo. Sí, pero es que el salario mínimo es una referencia, no es la obligación que tú tienes que para pagar el salario. La ley nos establece que yo la fijación de salario lo tengo que tener de acuerdo a la profesión, al conocimiento, a la experiencia, a la complejidad para yo poder asignar un salario. ¿Hasta cuánto tengo un salario nominal? Hasta la capacidad que tenga el patrón. Hay entidades de trabajo pequeñas que tienen un salario nominal de 80, 200, 300 dólares nominal. En base a eso se calculan los salarios. Entonces, todo va a depender de la capacidad económica que tenga el patrono para establecer un salario nominal. Luego tenemos el cestatique, que el cestatique son 40 dólares porque hay una sentencia reciente que, bueno, establece que efectivamente son 40 dólares, aunque el decreto de cestatique se quedó en 1000 bolívares.
pero 1.000 bolívares cuando lo decretaron representaban $40, pero ya no representa $40, ya representa 12, $13 en este momento. Entonces, son $40 mensuales a la tasa del BCB a la fecha del pago, que eso es algo bien importante. Tenemos entidades de trabajo que utilizan una misma tasa durante todo el mes. Pagan el ticket de alimentación al final de mes con la tasa con que calculaste el salario en la primera quincena. Entonces, no estás haciendo efectivo de acuerdo con la fecha de pago. Yo debo utilizar la tasa del Banco Central de Venezuela a la fecha que yo estoy realizando efectivamente el pago, no la que yo tengo de referencia. Entonces, igualmente sucede con las fechas de oportunidad de pago. Beneficios no salariales. ¿Qué beneficios no salariales tenemos? Un abanico de conceptos. Cada organización tiene conceptos distintos. Tenemos un beneficio de transporte que recientemente hay una sentencia que establece que el bono de transporte no es salario porque es un concepto que se le da para, no es por, es para que el trabajador pueda cubrir sus gastos de movilización y no tenga que disponer de su salario. Las becas de estudio, yo puedo otorgar becas de estudio. Supóngase usted que yo tengo menos de 20 trabajadores, yo no estoy obligada a pagar las guarderías, pero resulta que no tengo, los trabajadores tienen hijos superiores a 5 años. Entonces, ya pasaron la primaria, ya pasaron bachillerato, yo puedo establecer sistemas de becas para mis trabajadores y hasta los hijos que estén en la universidad, y puedo establecer un porcentaje de acuerdo al nivel educativo o a todos por igual. Bonos de antigüedad, bono de cumplimiento, bono de orden y limpieza, bono de cumpleaños, bono del Día del Trabajador, cesta de navideña, un sinfín de conceptos. Y pago en bolívares o en divisas, que es el famoso bono. Un bono que le pago al trabajador, que hemos retrocedido a 1997. Algunos de los que están presentes no estaban todavía en cursos en el materia laboral. Yo tampoco, yo ni cerca. Ni cerca. Pues en el año 1997 se reformó la ley orgánica del trabajo y en ese momento se salarizaron los bonos porque había un salario mínimo de 15.000 y unos subsidios de alimentación y transporte que te llegaban a 90.000 bolívares. Entonces, esto se ha convertido, la costumbre en Venezuela es dar bono. Eso no es desde ahorita. La historia en Venezuela, toda la vida siempre se le dio a los trabajadores bonos adicionales por la prestación de su servicio, que se han venido legalizando, salarizando, pero siempre ha existido eso. Y siempre el bono ha sido a discrecionalidad del patrono. Ah, bueno, porque tú eres más participativo, tú contribuyes mayor, tú eres una persona más integrada a la empresa, te voy a dar otro bono. Entonces, ¿cuánto es el monto mínimo ahorita que se paga por bono? O sea, las estadísticas es un monto mínimo de $100. Quiere decir que un joven o un trabajador mínimo el ingreso mínimo está entre 180 y $220 como mínimo. Es cuando usted entrevista a una persona que no tiene, o sea, a nivel base, y le preguntas, ¿cuánto es tu aspiración? Generalmente oscila entre ellos. Lo que le pago al que me despacha el agua, la embotelladora, el ingreso oscila entre 150 y 200. Yo me la paso cada vez que voy a un supermercado, a un establecimiento, pequeño establecimiento, yo le pregunto a la persona, discúlpeme el atrevimiento, ¿cuánto es tu ingreso? Entonces, no, porque le digo, no, que yo estoy en un proceso de reclutamiento y no, a mí me pagan tanto. ¿Y cómo te lo pagan? Entonces, para poder conocer cómo son esas características cuando yo tengo 1 o 2 empleados. Entonces,
Estas remuneraciones ancladas al dólar con la practicidad de que es en dólares y pagados en bolívares, y la nueva tendencia o la característica actual que estamos viviendo desde febrero para acá es que las organizaciones decidieron: no podemos pagar en divisa, vamos a pagar en bolívares, porque ahora los ingresos que tienen las entidades de trabajo son en bolívares. Bueno, es que sin ir muy lejos, desde los honorarios profesionales, mis clientes hasta febrero había 2 nada más que me pagaban en bolívares. Y después me dijeron todo: mire, licenciada, a partir de ahora vamos a pagar en bolívares. No tenemos para pagar en divisa. Entonces, esto también se extiende a los que trabajamos por forma no dependiente. Entonces, bueno, aquí tienen en la siguiente un ejemplo de cuánto estaríamos hablando de un caso hipotético. Esto no quiere decir que esto es lo que pagan. Un caso hipotético de un salario nominal de $30. ¿Por qué $30? Porque cuando se aprobó en aquel momento el salario mínimo de 130 bolívares, se había establecido que el ingreso mínimo eran $30. Entonces, pero nunca fue así. Entonces, esa es como una referencia. El Cestatique 40, que es lo mínimo, beneficios no salariales que oscilan entre 50 y 100, pero vamos a colocarlo mínimo 50. Y un bono de 100. Entonces tenemos un ingreso de 220, que solamente $30 iría a salario, a obligaciones para fiscales, a excepción de la protección de pensiones, porque en la protección de pensiones sí establece claramente los que sean de carácter salarial o no. Si yo lo pago en forma regular y permanente, aunque no sean salario, debo de incluirlos también para el ingreso de la protección de pensiones. O sea que para ese de pensiones estaríamos hablando de los $220. De $220 bajo ciertas condiciones. Ciertas condiciones aplican. A ciertas condiciones se aplica. Sí, porque ¿qué sucede? Ahí es donde vienen las características de cada patrón. Vemos características que hay entidades de trabajo que esos bonos no sé cómo lo hacen, porque yo le digo, el contador no sé cómo lo hace, cómo lo registra, se lo pagan al trabajador, pero resulta que la entidad de trabajo no tiene cuentas en divisa. Y en algunos casos no tiene ingresos en divisa. Y lo paga en divisa. ¿Cómo lo hace? Eso es a nivel contable. Eso se lo dejo a los contadores. Este es otro capítulo de Otro capítulo. Tema del diferencial cambiario y sus impactos. Y sus impactos en la contabilidad. Entonces, Así es. claro, entonces, ¿qué pasa? Que hay algunas entidades de trabajo dicen: no, es que esa bonificación yo la tengo como alquiler, yo la tengo como tal socio, yo tengo como un adelanto, yo tengo de esto, y se lo pagan al trabajador. Y resulta que en ninguna parte está vinculado contablemente al pago del trabajador. Entonces, ¿qué sucede? Que esa asignación, ¿cómo la coloco en pensiones? No la coloco. Ah, pero si la pago en bolívares, ahí sí es verdad que el patrono la está declarando que la está pagando. En ese momento que yo la pago en bolívares, esa bonificación que va a la cuenta del trabajador, porque sale de la cuenta de la entidad de trabajo, porque no sale ninguna cuenta de tercero. Ahora, si usted sale de otra cuenta de tercero, ya es otra historia, pero estamos hablando de la historia de la entidad de trabajo. Entonces, ¿qué sucede? Que en ese momento, si yo la pago en bolívares a la cuenta del trabajador, desde la cuenta de la entidad de trabajo, entra para pensiones. Bien. Okay. Muy bien. Ahora bien, tenemos entonces qué pago en bolívares y qué pago en divisa. Eso va a depender del poder adquisitivo, o sea, para que el trabajador pueda mantener su poder adquisitivo, debe tener mayor ingresos en divisa. Pero la realidad es que desde febrero por acá,
es más el ingreso en bolívares que en divisa. Es que en la calle hay menos divisas. Todos están pagando. Antes, profe. Desde el año pasado, justamente, pues con el tema digamos, la separación que hubo entre las tasas BCB y las tasas del otro Ujú, señor, que uno no puede mencionar mucho, ujú. de julio en adelante, agosto en adelante, pues vino un proceso en muchas organizaciones donde decidieron pasar de forma muy rápida de pagar en dólares a pagar en bolívares. Y obviamente eso también ha generado un impacto en ese ingreso que tú hablas del trabajador, donde no mantiene pues ese poder adquisitivo que antes de repente canjeaba, manejaba sus dólares, transformaba bolívares, etcétera, ¿no? Interesante pues ese proceso de economía también familiar que se ve afectado por esta misma circunstancia. Exactamente, exactamente. Entonces, hasta octubre, porque el incremento de la tasa del BCB se produjo prácticamente a partir de octubre, porque de enero a septiembre se mantenía 36, 37, o sea, el diferencial entre cada mes era muy poco, pero a partir de octubre fue que se empezó a aumentar. Y en este año, de estos 4 meses que van, es superior a lo del Así es, año 2024. O sea, así la es. sumatoria de estos 4 meses ha duplicado El todo el año incremento, sí es. 2024. Entonces, es muy galopante el incremento del valor del Banco Central de Venezuela, pero para nivelarlo no, o sea, es difícil. Entonces, hasta el año pasado se pagaba en bolívares solamente el salario base y el cestatique, y todo lo demás se pagaba en divisas. Pues el trabajador sencillamente mantenía un poder adquisitivo porque al final decía, bueno, decido vender las divisas cuando las requiera, porque en cualquier parte el cambio te lo recibían, pero es que ahorita ni cambio es que a las estaciones de servicio, en las estaciones de servicio tú ibas y solamente podías pagar en divisa. Ya ahora punto de venta, pago móvil, euros y divisa. Entonces, se ha maxificado las opciones de pago. En la actualidad, el trabajador ha perdido casi el 30% de su ingreso con el diferencial cambiario. Porque si yo estoy calculando mi nómina con una tasa referencial de inicio de mes y lo comparo al final de mes, he perdido 30%. Es más, ya al día siguiente de haberme depositado, ya yo perdí. Porque resulta que el trabajador le pagaron a BCB, fue a hacer la compra y resulta que algunos trabajadores van a la bodega que tiene al lado de su casa. No va a la cadena de supermercados que tienen que cobrar al BCB, sino que cobran a otra tasa. Entonces, ya por ahí disminuyó el ingreso del trabajador. ¿Qué han hecho algunos patronos para contribuir con esta pérdida por el diferencial cambiario? Bueno, están haciendo bolsas de comida nuevamente. Entonces, mensualmente, bueno, te voy a contribuir como parte de ese salario emocional una cesta, pero en especie, para que efectivamente el patrono emite la factura, genera la factura y que es deducible para él. O sea, con cualquier supermercado, cadena de supermercado, y le arma sus bolsas de alimentos para mitigar ese diferencial en el cual le afecta al trabajador. Hay otras entidades de trabajo que han establecido un sistema de pago semanal. No es que yo pasé a una remuneración semanal, no, es que ahora mi planificación de pagos son semanales. Resulta que la primera semana te pago el cestatique, en la segunda semana te pago la primera quincena, la tercera semana te pago las becas, en la cuarta semana te pago el bono, te pago el segundo. Entonces, para que el trabajador semanalmente tenga flujo y pueda él cubrir sus necesidades y que ese impacto no sea
tan elevado entre el 15 y último, sino que todas las semanas él pueda mantener un ingreso promedio. Entonces, si estamos hablando de que su ingreso del trabajador estamos entre 200 y 300, quiere decir que semanalmente va a disponer de $50. Ahora le tocará al trabajador y con el grupo familiar y el ingreso familiar poder planificar mucho mejor sus gastos. Que últimamente se tiene que educar a las familias de poder planificar mejor sus gastos. Porque si me pagas en bolívares, ya mañana hay otro valor. Quiere decir que si hoy me pagaron 50, esos 50 ya mañana valen 45, porque ha disminuido notablemente. O sea que desde el punto de vista organizacional, el pagar justamente en bolívares ese ingreso que le dan a los trabajadores o lo que son esas remuneraciones, pues ha generado un beneficio para la organización. Cuando hablo de beneficio, no me malinterpreten, no es que si yo quiera o no, pero es una de las vías que las organizaciones han encontrado para poder seguir con Santa María abierta, vamos a llamarlo de esa forma muy, muy general, ¿no? El poder seguir remunerando al trabajador de una manera medianamente adecuada solo que a tasa BCB, en bolívares, porque de paso es lo que más está recaudando, más bolívares que dólares, ¿correcto? Exactamente, es correcto. Entonces, la manera de yo retener al trabajador, no solamente es por un ambiente adecuado, seguro, pero también tengo que retenerlo mediante un ingreso que pueda satisfacer sus necesidades, porque el trabajador puede decir, me gusta mi trabajo, me tratan bien, tengo unas sillas ergonómicas, tengo un computador que, bueno, de tipo plasma, que no me va a afectar la vista, tengo descansos, me dan la comida, me dan ticket de alimentación. Ah, pero el ingreso, ¿qué hago yo con mi familia? Entonces, para ello, muchas de las entidades de trabajo tienen que evaluar ese impacto para poder retener nuestro recurso más valioso, que es la gente. En la manera de que yo pueda mantener mi Santa María arriba, tengo que tener personas altamente identificadas, competentes y en completa armonía con la organización. Así Fíjense es. que, fíjense que entonces, en la actualidad, pues mi trabajador muy poco está recibiendo divisas. Algunos cargos la están recibiendo, otros no, pero la gran mayoría no están recibiendo divisas. Algunas organizaciones dicen, bueno, vamos a ver hasta dónde puedo yo aguantar, Sí, es así, es así. hasta dónde podemos apoyar a los trabajadores, porque tenemos que, claro, mire, el patrono no está buscando embromar al trabajador. O sea, yo lo saco por mis clientes, siempre andan buscando cómo contribuir con el bienestar del trabajador y siempre buscar un equilibrio entre el beneficio del trabajador, el beneficio de la empresa y la legalidad. O sea, no estamos hablando de que los patronos son malos. Siempre están preocupados por en la mejora del trabajador. Yo tengo un cliente que me dice, mire, licenciada, yo cuando llego a mi casa y me sirven la comida, yo lo primero que pienso es, ¿qué está comiendo mi trabajador? Entonces, si yo estoy comiendo bien, él debe comer bien. Por supuesto, hay diferentes matices de patrón, Sí, pero claro. el común denominador es que siempre nuestros patronos están buscando cómo mejorar la calidad de vida de nuestros trabajadores. Sí, la verdad que mi experiencia ha sido también así, profe, que que hay muchos patronos, más allá de, como tú acabas de decir, hay muchos matices y uno puede encontrar en la calle ese abanico de circunstancias, ¿no? Pero creo yo que justamente en el tema, desde el punto de vista de retener al trabajador, porque es más costoso contratar gente nueva que con el que tienes ahorita que te esté funcionando, ¿no? Y tratan más bien de tener al trabajador dentro de sus posibilidades, pues con un ingreso que les permita mantenerse, obviamente también con el equilibrio de poder tener, digamos, esa empresa en funcionamiento, en marcha, más allá de si está generando las suficientes o no utilidades que requiera ese patrono, ¿no? Pero el hecho nada más de estar abiertos y de poder seguir en esa rueda y en funcionamiento como una empresa en marcha,
pues ya son puntos a favor de todos estos patronos, ¿no? Básicamente pues por las circunstancias pues que se están atravesando o que tenemos tanto rato atravesando en el país que creo yo que ya Pero son fíjate que hay necesarios. algún fenómeno bien importante, Marley, hay un fenómeno bien importante ahorita que nuestros jóvenes están haciendo un protagonismo. Nuestros jóvenes egresados, nuestras universidades, están haciendo un protagonismo en las organizaciones porque están en este momento inyectando nuevos aportes que le están permitiendo a las organizaciones ser más competitivos. Tenemos un grupo de personas que ya tienen 20, 30 años, pero es que los jóvenes en este momento, con todo este potencial de conocimiento, de tecnología, de actualización, y que jóvenes que están claros que no se van a ir no se van a ir todavía del país. Están claros que hay posibilidades aquí. Entonces, estos jóvenes de verdad que están permitiendo el crecimiento de estas organizaciones. Y la Universidad de Carabobo es un ejemplo de ellos. O sea, el talento humano en las cuales estamos egresando, tanto las universidades locales, la Carabobo, la UJA, la Arturo Mich Leal, cada una de estas universidades aquí en Carabobo, están proporcionando el personal de relevo. Y estos jóvenes, en ese afán de incorporarse a las organizaciones, están contribuyendo de manera efectiva a lograrlo, porque de verdad los felicito, los felicito. Bueno, qué bueno, sí, ciertamente hubo un repunte, lo veo yo desde el punto de vista desde donde trabajo en la universidad, un repunte en la matrícula, un repunte en función a los nuevos egresados, ¿no? Más allá de que siento que hubo como un vacío, no solamente desde el punto de vista de cantidad, sino también hasta de calidad. Opinión obviamente muy particular, en el cual hoy día incluso hablábamos en estos días en el chat de la escuela, o escuchaba, leía algunos profesores que hablaban justamente de que de repente la calidad hoy día de los chicos que estamos recibiendo tienen algunas deficiencias que traen, siempre las han traído, porque de toda la vida de verdad que siempre las han traído, pero están como un poquito más profundizadas, ¿no? Pero sí estoy de Sí, acuerdo contigo cuando hablas de que las nuevas tecnologías, ellos vienen con un proceso distinto, vienen de una manera diferente en el cual creo que nosotros también como profesores debemos adaptarnos a incorporarnos con esas nuevas tecnologías, a incorporarnos a elementos y a lenguajes que están manejando estas nuevas generaciones y que estoy segura van a tener un aporte importantísimo para que las empresas pues puedan optimizar procesos, mejorar estructuras, obviamente incorporar esas nuevas tecnologías a cada una de las áreas, pues, donde a bien tenga la organización, pues, de mejorarlas. O sea, ahí sí de verdad siento que estos chicos vienen con ese nuevo lenguaje digital, ¿no? Que de sí, sí. repente yo soy muy analógica, Así es, yo así soy es. analógica, pero trato de meterle en algo a la tecnología dentro de lo que pueda. Sí, señor. Bastante estamos aprendiendo de esos jóvenes. Así es. Fíjate, si vemos entonces la lámina donde está la variación de la tasa del Banco Central de Venezuela, Esta, profe. fíjense, en el año 2024, cuando hacemos cuánto fue el impacto entre enero y diciembre, tomando solamente la del último del mes, o sea, no tomar Sí, el último día de cada mes, el correcto. día, sí, porque si no se nos hace más extenso. Fíjense que la diferencia es realmente de 15.57 bolívares por dólar entre enero a diciembre. Pero de lo que va el año 2025 y la tasa de hoy, 26.45 bolívares. Quiere decir que cada vez el trabajador tiene entre un 30 y un 40% menos de su poder adquisitivo en comparación al pago, porque el incremento de la tasa diariamente es exorbitante. Y Eso es, claro, profe, con respecto a quienes están percibiendo o quienes están pagando en bolívares, o sea, no anclados al dólar, sino quienes tienen ya, digamos, una remuneración fija en bolívares. es que en las dos partes, el que tengo en bolívares fijo, todos los días Sí mi pierde, ahí es ingreso horrible. me va El peor escenario disminuyendo. para el trabajador.
si me va disminuyendo mi ingreso mensual, mi salario base. Entonces yo no puedo decir, yo gano 10 dólares. No, no 10 dólares, gano $1. O sea, Ese es el caso de los 130 bolívares. 130 bolívares ya es lo que estamos hablando, ya vamos por 2 dólares. Sí, así es, exactamente, menos de 2 2 dólares. dólares, porque son menos de 2 Menos de dólares. 2 dólares, así es. Menos de 2 dólares es el salario mínimo. O sea, el salario mínimo más bajo en América Latina es el de Venezuela. Y el ingreso es diferente al del salario mínimo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? En el caso de que si está anclado al dólar, tengo que tomar en cuenta las vertientes de cómo lo estoy cancelando. Si es una tasa fija para todo el mes, si es una tasa cada vez que realizo el pago, si es una tasa, el 15 es una y el último es otra, o es la del primer día hábil o del día de la quincena. O sea, ¿cuál es la que se está utilizando? En algunos yo siempre le digo a los patronos, utiliza la que está más cercana al pago, es la que tú vas a utilizar. O sea, se procura de cancelar hoy, si se va a pagar hoy, bueno, lo más que puede tener es la tasa de ayer, porque todo el proceso administrativo que requieres para generarla. Entonces, bueno, muchos, profe, muchos se justifican en ese proceso administrativo para cancelar con tasas anteriores. Hoy es, no sé, hoy es 29, 28. Y de repente toca pagar la quincena, no sé, el 30, que cancelan el 29 o el 30 y dicen, no, con la tasa del lunes anterior, porque bueno, llevo mi trabajo manual, ¿sabes? Por muchos elementos, desde el punto de vista administrativo, cosa que obviamente yo no lo justifico, ¿no? no, porque es que Pero digo lo que está sucediendo sí en algunas organizaciones, que tal como tú lo dices, pues no necesariamente están pagando a la tasa del día o a la tasa del día anterior, que de alguna manera es comprensible por todo ese proceso administrativo, sino que utilizan tasas previas. O sea, sí, por eso es que te digo, hay diferentes formas, entonces hay que definir qué es lo que más, de acuerdo a ese proceso administrativo, cómo realizarlo. Cada día debe hacerse menos burocrático el proceso de nómina. O sea, ya tú tienes un plan, ya tienes tú unos conceptos, ya tienes tu formulado, o bien tienes un sistema de nómina o lo tienes en Excel, pero ya está preestablecido. O sea, que sencillamente, y que en este momento ya tú a las 4:30 de la tarde ya conoces la tasa del día ya siguiente. sabes, así es. Entonces ya tú puedes decir, bueno, mañana voy a pagar tanto y tanto. Entonces, sencillamente es un proceso en el cual de mayor organización. Ok, ahora vamos al impacto que tiene, porque este proceso de cómo pago y cuánto pago es lo que me va a afectar al final. Primero, el ingreso del trabajador, cuando me paga y salgo de la empresa, ya tengo un valor menor. Pero todo lo que conlleva al pago del salario y al pago de todos estos conceptos salariales o no, me van a repercutir en otros conceptos. Desde el punto de vista de obligaciones parafiscales, podemos ubicarnos en el seguro social. Hay dos vertientes. ¿Cuánto le estás pagando al trabajador? Si yo le estoy pagando al trabajador un salario de 130 bolívares mensual, no me va a afectar para nada la obligación ante el Seguro Social, porque siempre está con salario mínimo. Ahí no va a repercutir en el impacto. Si mi ingreso es superior a 15 dólares promedio, que me supera los 1.300 bolívares, que es el tope salarial para el régimen de empleo, tampoco me va a afectar porque estoy sobre el tope salarial. Entonces, si yo tengo un trabajador que devenga 1.300, 1.400, 1.500 bolívares, no me va a afectar en absoluto para el seguro social porque estoy en el tope. Esté la tasa que esté, siempre voy a estar sobre el tope. ¿Me explico? Correcto. Ahora, si el salario está por debajo de 15 dólares, quiere decir que hoy ganas 200, mañana 300, pasado mañana 400, 1.200. Ahí sí todos los meses me va a variar el salario y ahí es donde tenemos que evaluar también en cuánto está registrado ese trabajador ante el Seguro Social. Porque suele suceder
que lo tengo registrado ante el Seguro Social con un salario mínimo de 130 bolívares, pero nominalmente le estoy pagando el salario base 2.000, 5.000 o 6.000 bolívares. Entonces, ¿qué sucede? Que yo le estoy descontando por encima de lo que yo estoy contribuyendo. Entonces, eso el patrón entonces tiene que evaluar el cumplimiento de sus obligaciones en base a su realidad. En el Profe, caso disculpa, del yo FA, para entender el tema de los $15, ¿esos $15 salen de dónde? o sea, ¿cuánto me representa en este momento $15? Si yo multiplico $15 por la tasa, me supera 1.300 bolívares. Ajá. ¿Ok? Si yo pago más de $15 de salario, estaría por encima de 1.300 bolívares. Estoy en el tope del Seguro Social. El Seguro Social, para el Seguro Social, el tope son 5 salarios mínimos. 130 por 5 son 650 bolívares. Y el régimen prestacional de empleo son 10 salarios mínimos, que serían 1.300 bolívares. Entonces, si yo tengo una remuneración de $15, en este momento me supera los 1.300 bolívares. Entonces, claro, ahí lo que hiciste fue esos 5 salarios mínimos, multiplicarlos, tener esos bolívares y dividirlos entre una tasa, no sé ahorita, ¿no? exacto. O sea, 87, 86, no sé cuánto llegó hoy, ¿no? Pero ok. Tomé por allí, como ¿correcto? referencia algo bien práctico. ¿Cuánto me representa 1.300 bolívares? 1.300 bolívares me representa 14 y algo dólares. Entonces, si yo gano más de $15, quiere decir que estoy en el tope. O sea, el patrono me tiene que registrar sobre el tope de 1.300 bolívares, se va a descontar y cotizar el Seguro Social en base a 650, pero el régimen de empleo en base a 1.300. Entonces, en ese caso no me va a afectar el diferencial cambiario en el Seguro Social, siempre y cuando esté por encima del tope salarial. Bien. Este tope que aparece aquí, profe, RPE, El tope. régimen prestacional de empleo, lo que Ajá, se llama paro forzoso. correcto. Que Y aquí 130 bolívares. no paro forzoso, esa ley quedó derogada. Ok. O sea, estos 130 bolívares, aquí sí son 130 bolívares. 1.300 bolívares el 1.300. tope. Aquí creo que le 1.300. faltó un cero. Sí, disculpe. Lo coloco ahorita yo para cuando se Sí, por vaya. Ok. favor, por No te favor. preocupes, lo ajusto allí. Así es. Mil Para aclararlo un trescientos, poquito para que la gente esté clara en el momento sí, que... 1.300 bolívares 1.300. ok. Rueden la En el coma, caso, un espacio. ok. En el caso del FAO, que es el Fondo Obligatorio de Ahorro para la Vivienda, sí me va a afectar mi diferencial cambiario cuando el salario está fijado o anclado al dólar. Quiere decir que todos los meses el aporte va a ir incrementándose de acuerdo al valor que tenga el dólar en función a la tasa que le estoy calculando. Entonces, si el mes pasado teníamos 64 bolívares por dólar, hoy le estoy pagando 84 por dólar. Entonces, ¿qué sucede? Que ya me está incrementando mi aporte patronal más del 20% en mis obligaciones. Entonces, ya mi salario incrementó por el diferencial cambiario y todos mis aportes también. Yo le retengo al trabajador efectivamente sobre su salario, pero yo aporto el doble de lo que yo le estoy reteniendo. En el caso del INSE, en igual condición, el patrono aporta el 2% de los sueldos y salarios causados en cada trimestre. Y en enero estaba en una tasa, en febrero en otra, y en marzo otra, en el caso de un primer trimestre. Y el trabajador salió de vacaciones en marzo con un salario que en este momento la ley me establece que es el salario del mes inmediatamente anterior, pues que el salario del mes inmediatamente anterior yo lo calculé con el primer día de febrero. Y ya hoy tengo otro salario anclado al dólar que me duplicó. Entonces, en algunos casos les digo a los patronos, es que ya, o sea, es preferible que lo pagues con la tasa de hoy,
lo estás beneficiando, que lo correcto es el salario del mes inmediatamente anterior. Pero como se ha devaluado tanto, debo de considerar dar lo que más favorezca al trabajador. Entonces, eso es otra parte de... Ahí, profe, una pregunta, y un poco, digamos, para aclarar entre esta o las anteriores, ¿no? Todas estas, las bases sobre las que se tributa, se paga, ¿es en base al sueldo y salario o en base ya con aquella, ¿sabes? Aquella diferenciación que hicimos al inicio, o en base al ingreso que percibe o todas las remuneraciones que percibe el trabajador Sobre sueldo y salario. sobre el Sueldo sueldo y y salario. salario? O sea que Algunos si yo, conceptos, algunos ah, conceptos, algunas condiciones aplican, ya vamos a ver. En el caso de el seguro social, sobre el salario, que el tope salarial que tenemos ahorita, de 10 salarios mínimos para el régimen de empleo y 5 salarios mínimos para el seguro social, ¿okay? En el sueldo. En el caso de el FAO, sobre todas las remuneraciones de carácter salarial, llámese para el FAO, sueldo, vacaciones, utilidades, bono vacacional, comisiones, si se la pago dentro de lo que corresponde al sistema de nómina. Todo el recargo de feriado, recargo de domingo, horas extras, todos esos conceptos de carácter salarial son computados para el cálculo del 2% para el FAO. Esa misma base también me va a afectar para el INSEE. Entonces, el sueldo, las vacaciones, las utilidades, el bono vacacional, vacaciones, todos esos conceptos van a ser computados para el cálculo que se tenga en cada periodo correspondiente que se esté declarando. En el caso del FAO es mensual, en el caso del INSEE es por trimestre. perfecto, Bien. muy bien. En el caso de la ley de protección para las pensiones, ahí sí cambia la historia. ¿Por qué cambia la historia? Porque esta ley le está obligando, o sea, estableció la norma que es de obligatorio, que es en base al total ingreso, sea salarial o no. Incluye el salario, el cestatique, las becas, el bono de transporte, el bono de antigüedad, el bono de cumpleaños, todo lo que usted le paga a su trabajador durante ese mes, con una particularidad. Si ese ingreso que usted calculó en bolívares con una tasa al inicio del mes que estaba en 55, por decir algo, usted pagó todo eso en base a 55 y le dio X bolívares. Pero resulta que cuando usted va a declarar la ley de protección para la protección de las pensiones, usted la tiene que declarar con la tasa vigente para el momento de la declaración, que quiere decir el último día del mes, si ese monto es superior o menor a $130. Si es inferior a $130, usted tiene que llevar ese valor a $130. Entonces, fíjate que en este caso, si yo pagué una tasa del Banco Central de Venezuela todo el mes a una misma tasa que fue al inicio de mes y voy a declarar al final del mes con otra tasa, pues ese ingreso en algunos casos puede ser menor a $130. Todo va a depender del paquete que usted le cancela al trabajador en base al total de ingreso. Si usted tiene un ingreso superior a $130, pues difícilmente va a estar por debajo de 130. Ahora, si su ingreso le dice, yo te pago $130, y el bono aparte que no aparece por ningún lado. Sí. Esos son bonos especialísimos. Especialísimo que se fuma. Entonces, si lo pagaste a una tasa al inicio del mes, al final del mes, esos bolívares te representan menos de $130. Entonces, Claro, sí, te entiendo.
sea, es algo así como que, claro, yo le pago los 130 a una tasa de 10 bolívares, esos son 1.300 bolívares. Pero cuando voy al siguiente mes, que la tasa, vamos a suponer, está el doble, en 20, obviamente se reducen los dólares desde el punto de vista de la tasa con la que estoy generando algún cálculo. Pero yo debo Claro, porque mantenerle el mínimo que son los 130 dólares. exactamente, porque tienes que calcular cuánto es la tasa al momento del cierre del mes, cuántos dólares representa, porque es con el monto que declaras en el CENIA. Entonces, ese ingreso no puede ser menor a 130 dólares. Bien, Entiendo, entiendo. ok. Entre los pasivos laborales, ¿en qué me va a afectar el impacto de diferencial cambiario? En la oportunidad que vaya a ser el pago, vacaciones, utilidades y las prestaciones sociales. Cuando yo pago las vacaciones, la ley me establece que es con el salario del mes inmediatamente anterior. Entonces, el ejemplo que te estaba colocando, que el mes anterior yo le pagué el salario a una tasa de 10 bolívares, pero hoy va a salir de vacaciones y la tasa está en 20 bolívares. Lo voy a pagar con 10 este mes que ya tiene el ingreso ha disminuido. Ya de por sí el día siguiente que le pagué la nómina ya disminuyó. Entonces, esto me disminuye notablemente el poder adquisitivo del trabajador y me disminuye el impacto para el cálculo de estos conceptos. Cuando yo calculo las utilidades sobre el total de vengado, en enero tuviste 10, en febrero 11, en marzo 12 y así sucesivamente, cuando yo tomo el promedio, pues el monto de las utilidades va a ser mucho menor al que yo tome en base al último salario. Sí, correcto. O sea, eso es sal y agua. Exacto. Y en el caso de prestaciones sociales, hay otro fenómeno. ¿Cuál es el fenómeno que tenemos con respecto a las prestaciones sociales? Bueno, el fenómeno que tenemos es que si yo estoy calculando mi trimestre con el salario que yo devengo en o sea, al abono trimestral de mis 15 días con el último salario, en un año yo voy a tener 60 días. Y si termina la relación de trabajo, son 30 días. Entonces, generalmente el trabajador, el primer año y medio, se va a beneficiar con la garantía, no con el último salario, porque el primer año yo tengo 60 días depositados en garantía y el cálculo final son 30. Entonces, siempre va a ser mayor 60 que 30, a no ser que el impacto sea entre el último trimestre al último salario, el impacto haya sido 300%. Ahí en ese momento sí estaríamos hablando que se va a beneficiar el recálculo de las prestaciones sociales. Pero ya a partir del segundo año, la brecha entre la garantía y el último del salario cada día es menor. ¿Qué quiere decir? Que el último salario va a ser siempre mayor que lo que yo tenga en garantía. ¿Bien? Sí, ¿Cómo estamos de tiempo? yo también creo que, ya te digo, bueno, 5 minutos, profe, nos quedan más o menos Ay, para luego entrarle al cierre. Pero fíjate algo, creo que hoy día también esta cultura en la que, no sé, y obviamente, o insisto, opinión particular. Es mi experiencia y como dicen por ahí, esa no, esta opinión poco podrá ser debatible desde el punto de vista de qué es lo que yo he vivido, ¿no? Y en medio de haber estado en algunas organizaciones, muchos de los trabajadores entran ya sabiendo, o sea, es una cosa impresionante. Cuando tú tratas de explicarles el proceso, mira, esto es tanto, esto te impacta, esto no, esto sí, esto no, donde dice, no te enrolles, yo lo que necesito es el ingreso y poco le paran al tema de las prestaciones sociales desde el punto de vista de que ya la ven, que bueno, ya yo sé que cuando salga de aquí yo no me voy a ir con nada. O sea, porque tal como tú dices, el impacto es que, pues bueno, cuando lo calculas con lo que las organizaciones y con lo que la misma ley pues establece dentro de lo que es que impacta en estas indemnizaciones laborales, pues bueno, es un mínimo, mínimo desde el punto de vista de lo que anteriormente era. sí, Justamente por sí. este tema pues de que se pagan esos bonos, del bono,
Aun cuando por ahí vi unos comentarios que, aunque dijimos que los vamos a leer al final, donde hablaban de que todos los bonos, y no lo estoy leyendo ahorita, por lo tanto me disculpo si no lo digo de forma exacta, que todos los bonos tienen carácter salarial, ¿no? Eso es algo que podemos ver al final de la presentación de la profesora María Emilce. Pero mi experiencia ha sido que la gente cuando ya sabe, mira, sí, la liquidación o en las prestaciones, pues bueno, nada, o sea, están como claros, Fíjate no algo es bien mucho lo que van a importante. percibir por allí. Fíjate bien, es importante. Como yo le digo a los patronos, cuando tú le estás diciendo a ese trabajador, yo te estoy ofreciendo 500, 600 dólares, tú le estás dando un paquete de el ingreso, que muchas veces ese porcentaje de la bonificación es superior a lo que corresponde por la prestación de servicio. A la final, todos esos bonos, lo que hacen en algunos casos es minimizar el riesgo, pero no lo eliminas. Siempre está presente que esa bonificación tiene ese carácter salarial, por lo cual se tiene que documentar muy bien todos esos conceptos para minimizar el riesgo, mas no lo vas a eliminar, porque lo estás dando con unas características regular, permanente. Es más, si el trabajador no va, le descuentan parte del bono. Sí, Si es está de correcto. reposo, no se lo pagan. Si tiene horas extras, se lo incrementan. Entonces, le estás dando un carácter salarial para algo, pero no para otro. No, al final, yo siempre le recomiendo a los patronos, mira, al final, ese bono que tú le estás dando, calcúlale. Dale 30 días por cada año y ten la parte de, porque él participó con su trabajo para ese proceso. Sí, es Bueno, correcto. entonces, fíjense, vamos hacia el final para poder hablar de algo del impacto de lo que es las Y veo, prestaciones. mira, esta lámina me encantó, Ok, que son las recomendaciones. ajá. ¿Cuáles son las recomendaciones que, dependiendo de la experiencia, con los casos, con los diferentes casos que llevamos día a día? Primero, pagos semanales con tasa semanal. O sea, no todo el mes con la misma tasa para que el trabajador pueda tener un poder adquisitivo acorde a la realidad que estamos en el mercado. Porque tenemos el diferencial cambiario se da precisamente porque hay una tasa del Banco Central de Venezuela y una tasa en el mercado. Por eso es que se da ese diferencial. Sincerar las nóminas. La organización tiene que estar claro y establecer un sistema de remuneración acorde con la realidad. Establecer una escala salarial que me permita diferenciar cargos, responsabilidades, nivel jerárquico. Establecer una protección del ingreso mínimo, para ello establecer sistemas de beneficios sociales no remunerativos en las cuales me permitan aumentar y proteger mi ingreso, mi capacidad, y al patrono también protegerlo y minimizarlo de los riesgos laborales y los pasivos laborales. Y la reducción de los pasivos laborales en divisa. ¿Qué sucede? Que algunos patronos dicen, bueno, mira, vamos a hacer una cosa, si yo te pago un adelanto en divisa, al final te lo voy a descontar en divisa. Pero si yo te lo pagué en bolívares, pues en bolívares te lo voy a deducir. ¿Qué pasa? Si te lo pagué en bolívares, cuando yo me vaya dentro de 10 años, 15 años, eso se volvió agua, Salía agua. porque la inflación se lo consumió. Entonces, esa reducción de los pasivos, tengo que entonces establecerlo. Si yo los voy a pagar en dólares, los deduzco en dólares. Si yo los pago en bolívares, pues los tengo que deducir en bolívares. Yo no podría decirle al trabajador, mira, es que yo te di 500 dólares hace 10 años, pero es que yo te lo deposité en tu cuenta, te lo di en bolívares. Entonces, hay que mantener también un... ¿Ok? Bien. Correcto. Vemos aquí entonces, al final, este impacto. ¿Cuáles son los aspectos más importantes de este impacto del diferencial cambiario?
Primero, una desdolarización y cambio en forma de pago. Se reduce el uso de dólares por parte de, para pagar ahora todo en bolívares. Pérdida del poder adquisitivo, pues la brecha cambiaria cada vez es mayor. El impacto de costo de la vida, pues la inflación y el aumento en precios de bienes y servicios importados, pues debido a esta devaluación que impacta pues directamente ante los trabajadores. Presión sobre las empresas, pues que perciben bolívares y pagan bolívares. Como un cliente me dijo, ¿cómo voy a hacer yo para pagarle al trabajador en dólares, que lo quieren en dólares, a mí me pagan en BCB y yo voy a salir a pagar a otra tasa para pagarle a él y que él vaya a la bodega y lo cambie? No tiene sentido. Incertidumbres económicas, el ajuste de salario, pues obligatoriamente es necesario. Hay que revisar constantemente los salarios de los trabajadores para podernos equiparar en el mercado, para poder ser justos ante esta situación. Y los cambios, pues, de la forma de pago. Todavía no hemos dicho la última palabra de cómo pagar a los trabajadores. Todos los días aparece una forma nueva. Una forma distinta, sí. Una forma nueva de pagar para poder entonces mantenernos en el mercado. Y pues lo que más afecta es la brecha de los precios. O sea, si el mercado me aumenta los precios, yo debo de aumentar también el precio. Pero entonces yo aumento el precio, pero no aumento mi salario. Entonces no estoy haciendo competitivo. O sea, no estoy que mis trabajadores participen en ese proceso porque yo me estoy aumentando el precio para poder mantenerme en el mercado, pero a mis trabajadores le mantengo el mismo salario, entonces ellos no están en el mercado. Ese sería buenísimo ver un debate de lo que en algún momento fue la tripartita, ¿no? O sea, empresarios por un lado, Bueno, trabajadores eso, por otro, bueno, y el imagínense. gobierno por otro, de hoy día cómo hacemos todo, y cada uno Claro, desde nuestros sitios, ¿no? es que el Desde consenso, nuestros roles, vamos a llamarlo así. es que el consenso tiene que estar, o sea, esto El no podemos, consenso tiene que estar acá, decía algo buenísimo. el consenso tiene que estar presente, porque no podemos llegar a ninguna parte de forma de isla. Tenemos que mantener y unirnos para poder establecer el bien común. ¿Ok? Es así, es así. Bueno, entonces voy a poner la cámara, un momentico. Ok, Mira, ahí tienes bien. un mensaje extraordinario porque, sobre todo, mira, aquí muchos de los que estamos acá presentes somos profesores universitarios y válgame que amamos nuestro trabajo. Es que si no, bueno, amo, mira, yo soy apasionada con la docencia, el transmitir la información. O sea, yo doy todo lo que yo sé y para contribuir con el bienestar. O sea, lo que tú necesites de mis conocimientos, ahí están, ahí están. Y de verdad que yo estoy agradecida por permitirme estar hoy y poder contribuir con ustedes y con la universidad y con mi estado para poder seguir adelante. Así es, profe, de verdad que agradecida contigo, porque este es un tema de verdad que, ay, mira, tiene los aplausos, ay, yo sé, Dios, ¿qué pasó con el micrófono? No, mira, es que están los aplausos ahí, buenísimo. Porque finalmente, a ver, como acabo de decir, desde cada uno de los roles, ¿no? Obviamente Ujú. los trabajadores, por un lado, el impacto que tienen para sus economías familiares, para las empresas el poder tener, digamos, todas estas nuevas ideas de poder rendir también los ingresos que perciben y poder generar de forma adecuada, de la mejor forma posible, de la manera más justa, pero también tratando de mantener el equilibrio con lo que es la finalidad del negocio o de de la organización, de las empresas. Y bueno, por otro lado, el gobierno que necesariamente tiene que intervenir porque forma parte, por supuesto, de todos estos procesos. Y acabas de decir algo muy cierto, o sea, el consenso de las tres tiene que estar para que pueda darse de forma más equitativa, justa, equilibrada,
digamos, todos estos procesos que atañen a los trabajadores, un 1 de mayo, que atañen a las empresas desde el punto de vista tanto de su labor su fin económico y su labor social, porque también las empresas tienen un fin social desde el punto de vista, digamos, de lo que le corresponde, ¿no? Generar. Ahora bien, profe, ya antes de despedirnos, porque tenemos unas preguntas y tenemos Ok. algunos comentarios pues, de los participantes que agradecemos muchísimo. Hoy estuvo súper activo el chat. Van a ver entre que tengo aquí, paso la lámina y vemos el chat a ver qué hay allí, ¿no? Ok, Eh, ok. Fíjate, ciertamente Smith habla un poco sobre que hoy en día existen jurisprudencias, que los conocidos bonos son considerados salarios, tú lo explicaste al final, donde definitivamente las empresas lo que están haciendo es minimizar los riesgos entre catalogar salarial o no salarial algunos conceptos, pero no sé si el término es minimizar el riesgo, pero sí que efectivamente, pues bueno, hay conceptos que algunos están considerando no salariales cuando realmente sí lo son. Corrígeme si no lo estoy diciendo de forma Claro, adecuada. porque todo va a depender del concepto y el objetivo que tengas ese concepto que vayas a otorgarle al trabajador. Entonces hay que documentarlo, porque yo sí te voy a decir, voy a darte un bono de transporte, yo tengo que establecer un contrato con el trabajador donde le digo, usted va a tener un bono de transporte equivalente a tanto, tanto, tanto por esto y por esto. Y el que tiene vehículo, yo le doy gasolina, no le doy la asignación. O sea, yo tengo que documentarlo para que yo pueda al día de mañana, mira, esta es una asignación sin carácter salarial porque cumple con los pretextos legales donde me indica que no es es para cubrir un gasto. Todo lo que sea para no tiene carácter salarial. Todo lo que sea por tiene carácter salarial. Entonces, todo lo que yo te pague por la prestación de tu servicio es salario, pero todo lo que sea para contribuir con tu bienestar no es salario, pero puede estar en riesgo si no lo hacemos correctamente. Extraordinario. Ahí el mismo licenciado Smith hablaba de que hay dos palabras claves, regular y permanente, ¿no? Como para Claro, conciliar qué es salario y qué no lo es. porque yo puedo tener Excelente. una asignación económica regular y permanente, pero no es salario. El cestatique es regular y permanente, pero está excluida del carácter salarial porque la misma ley lo ha indicado. Yo le doy una guardería, le doy el pago de guardería, es regular y permanente, pero no tiene el carácter salarial. Entonces, va a depender de estos conceptos que, como les dijimos al principio, hemos desmembrado el ingreso del trabajador en diferentes conceptos. ¿Para qué? Para que no esté concentrado en uno solo, en la cual el riesgo es mayor, más que todo para el pasivo laboral. Pero desde el punto de vista del impacto, cada vez es menor. Claro. Porque es que al Muy mismo bien. patrono le conviene la parte de prestaciones sociales alta para disminuir y para el aporte, el impuesto sobre la renta. Entonces, quiero disminuir el impuesto sobre la renta, pero no quiero que me aumente el pasivo laboral. Entonces, lo voy a Sí. tomar para una cosa, pero para otra no. Mire, esto es extraordinario, es un tema, cuando uno va a hacer una planificación desde el punto de vista financiero, donde tiene que incorporar todos estos elementos, acaba de decir algo extraordinario. Esto me impacta aquí financieramente en la caja, pero no me impacta en el gasto, pero sí me impacta más en el gasto, entonces hay que tomar a veces decisiones de si efectivamente Exactamente. necesito que me impacte más en el gasto o que me impacte más en la caja. ¿No? Entonces, acabas de decir algo que así es la vida diaria a nivel financiero. Ok, Así es. Agradecemos al profesor Dionel Alvarado que nos envía todo lo que indica la Ley Orgánica del Trabajo de los Trabajadores y Trabajadoras del artículo 104, justamente en función a lo que se entiende por salario o remuneraciones. Agradecidos por acá nosotros con esos aportes que dan a la charla, ¿no? excelente, Eh, gracias. Habla el profesor Dionel Alvarado de salario emocional, algo que suena tan del siglo XIX. Eh, Sin embargo, pues sigue siendo utilizado en las organizaciones. La verdad, yo no sé si Claro, desde el 19, eh, sí, pero bueno, la parte del ciertamente sí salario sigue siendo emocional. utilizado. Sí, es parte de, recuérdense que la parte de
la motivación y la satisfacción de las necesidades del individuo están dadas por las emociones. Entonces, yo para sentirme bien, me baja un ambiente agradable, condiciones adecuadas, entonces es parte del individuo de manera de que él pueda su mejor esencia transformarla en ganar, ganar. Pero Sí. para ello yo tengo que contribuir para que su esencia de ganar, ganar esté en su máxima expresión. Pero ¿cómo puedo yo hacer si no le doy condiciones acorde? Y donde yo vaya más allá de la prestación de servicio, donde yo me interese por la familia, en condiciones, porque yo trabajo es para qué? Para satisfacer necesidades mías y de la familia. Todo mi ingreso es para satisfacer mis necesidades de la familia y el bienestar, en la medida en que yo logre esa simbiosis entre el bienestar laboral y el bienestar familiar, yo voy a tener un trabajador altamente identificado con mi misión y con mi visión y con mis valores. Pero para ello tengo que invertir en mi gente. Así es. Mira, el profe Rolando es mi profe, bienvenido, gracias, qué bueno que estás por acá. Indica pues que la propuesta de pago semanal es correcta por estar en un proceso de inflación no reconocido. Y sí, ciertamente las empresas vienen aplicando esto del pago semanal de las distintas, digamos, partecitas del ingreso, una en una semana, porque incluso hasta para efectos de planificación financiera, de un flujo de Exactamente. caja un poco más equilibrado y dependiendo del tipo de negocio, de cómo vaya generando las Es, cobranzas o la recaudación, exactamente. pues te Es, ayuda en el proceso de es un planificación. equilibrio para las partes, tanto para la empresa, para ese flujo de caja, como para los trabajadores, para su poder adquisitivo. Así es. Por acá preguntan si el bono de alimentación se puede pagar quincenal. En algunos casos, sí. Si lo pagas en nóminas, que son menos de 20 trabajadores, lo puedes pagar en salario, en la nómina, en algunos lo pagan 15 y último. La ley no me establece, me dice que lo debo de pagar 30 días, porque me establece que es mensual, pero ahora la oportunidad del pago lo puedo yo establecer de acuerdo a mis políticas. Ay, extraordinario. Muy bien, muy bien. Ah, por acá Smith también comentaba al respecto, que puede ser una política interna de cada entidad. Mercedes dice, bueno, para el empleador no es fácil adquirir la moneda extranjera, ciertamente es así. Se presenta el caso de cotizar en las mesas de cambio y de tener la suerte, tal cual, de adquirirla. De lo contrario, enfrentarse a la dura realidad del mercado negro de divisas al que oferte mejor precio. Sí, es complicado para las organizaciones hoy día conseguir el efectivo, los dólares, independientemente de donde los coloquen hoy día, ¿no? Porque hasta eso ha variado en el proceso donde antes tenías, digamos, una forma para cuando colocabas o comprabas afuera, o es decir, que te lo transfirieran afuera en entidades bancarias Claro. o cualquier otra metodología, criptos, USDT, etcétera, y a efectivo o dentro de las cuentas bancarias nacionales, ¿no? Hasta eso ha variado, los porcentajes de comisiones que cobran. De verdad que ha sido bastante complicado para las empresas conseguir y obviamente mantener ese nivel o ese monto requerido para poder pagar a los trabajadores. Así es, Exactamente. Y Mercedes. si la empresa logra conseguir divisas, tanto en la mesa de valores como lamentándolo mucho, ¿dónde lo va a invertir? Sí, En, sí, la, correcto, en mercancía. en No, no, mercancía en producción, porque no hay para duda, no hay poder, duda. Por eso para pasó el poder tema adquirir, salarial a pagarlo en bolívares, porque obviamente no claro, hay duda. Financieramente es lo lógico. Milagro exactamente. dice por acá, en relación con la bolsa de comida que organiza el patrono, en algunas empresas el trabajador la paga. Pregunto, ¿existen patronos que la entregan al trabajador como beneficio sin que tengan que pagarla? Sí, Sí, sí sí. hay. Yo tengo una entidad de trabajo, dos entidades de trabajo que le da mensualmente a sus trabajadores una bolsa de alimentos y es totalmente cubierta por la entidad de trabajo. Empresa. Así es. Y una de ellas paga tres beneficios de uno. Da el cetatique, da la comida y adicionalmente da una bolsa de comida. Ah, bueno, imagínate tú. Vamos a hacer publicidad al final con esa empresa. Qué bueno. Pagan la nómina en base a BCB y cuando vas a comprar en la bodega te vende promedio o el paralelo. Totalmente sí, es así es, mire, es parte de la realidad que vivimos. Ese es el Por eso diferencial es cambiario.
que estamos Así es. viviendo Esta es día a la día. brecha que hay entre el dólar BCB por un lado y el otro señor por el otro. El otro. Ay, Eliana, repetir esa parte nuevamente, por favor. No supe en ese momento, aunque creo haberlo dicho en ese, creo que era con el tema del FAO, si mal no recuerdo, era con esa parte. Eh, Mercedes, en este caso se ve afectado el colaborador en caso de que presente el cobro por indemnización por reposo, ya que el registro ante el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales se realizó con los topes de SM y no con su salario real. Ah, listo, con lo que le ingresa realmente su salario de verdad. Ella habla un poco, pues, de Bueno, esa, lo que tú comentaste también, de que se ve sí, afectado el trabajador en base justamente a esos montos que se manejan como tope y lo que realmente él percibiría si tú estuvieras tributando sobre el monto completo del trabajador. claro, claro. Correcto. Eh, mm, la profe Ana colocó por acá que nos sigan en nuestras redes. Excelente, profe Ana, así es. @consenso UC. Aprovechamos para incorporarle y aprovecho aquí también a la profe María Emilce Gelbe con sus redes, María Emilce G, y al correo marie o marye 966 @gmail.com y su teléfono 0414-412-1034. Así es. Todos estamos abiertos a responder por allí. El profe Rolando Exactamente. en mi clase, no, profe, siempre, toda la vida, siempre invitado, pues, para todo. La profe Magdi, excelente presentación, profe, agradecida y explicación. El licenciado Rolando, el licenciado Smith dice, excelente disertación, el tema tan importante hoy en día. El profe Gervasio, gracias por este gran aporte. A Yarit Sarmiento, excelente la presentación, profe, pues son mensajes que también tengo que leerte porque forma parte, pues, de todo este proceso. Leonardo García, aplausos de pie, excelente ponencia, gracias por la invitación. Elena García, profe, buenas noches. Una consulta. Si el depósito sale de la cuenta de un trabajador de confianza y no de la cuenta jurídica, ¿no se declararía? Eh, Bueno, esa Entiendo es que una eso de repente situación, tiene que ver con el DPP, no lo sé, o con esa cualquier es otra. una situación legal que habría que ver el Sí, es algo trasfondo. muy particular. El deber ser es que salga de las cuentas jurídicas de la organización. Exactamente. Más allá de los otros elementos que se den. Y finalmente, aquí yo metiéndome en camisa de 11 varas, independientemente de donde salga, sobre todo si salen bolívares, eso hay una traza en el sistema financiero. O sea que si Exactamente. desde el punto de vista, cualquier trabajador quiere hacer algún reclamo, aunque haya salido de la cuenta de Pepito de los Palotes, va a ser traceable y efectivamente puede revisarse por allí. Sí, hay María otras Barras, situaciones ajá, que sería otro tema, ya un tema así a es. nivel legal. Sí, así es. Marilyn Barraza, felicitaciones a la licenciada María Mise Gelbe, gran Gracias. esfuerzo de tratar de entender este lío al que estamos sometidos, es así. Es Sostengo que así. nuestros empresarios pequeños son valientes, por decirlo menos, para atender con responsabilidad constante cambios y el trabajador continúa afectado económicamente, al igual que el patrón. Ambos evitan el cierre de la empresa, totalmente de acuerdo. Es que la economía está en este momento en manos de los pequeños y medianos empresarios, porque las grandes empresas son minorías en este momento. Así es, así es. Por acá hablan, profe, también de que todavía existen patrones, tanto patrones como trabajadores que mantienen la cestatica en 1.000 bolívares, o sea, los patronos, que en vez de los $40 dan 1.000 bolívares de cestatica. Bueno, Sí, bueno, en la esto es una Villa del Señor está situación, el abanico que tú hablaste al inicio de lo que sí, sucede. Profe, ¿cuándo no se debe cancelar el bono alimentación quincenal? No, no sé si tiene que ver con la forma de pago del Cestatica, que ya lo aclaró la profe por allí. Gracias a todos los que hacen este encuentro posible. Gracias, profe. Ese es todo el equipo del consenso. La profe excelente María equipo. Pestana. Es lamentable que los trabajadores de hoy simplemente vivimos el día a día, por lo que el concepto de recibir prestaciones sociales, cuando finalice la etapa laboral, ha ido desapareciendo de nuestras mentes. Sí, profe, es lamentable, porque finalmente eso es de todas estas luchas laborales, ¿no? Y el profe Rolando que está por allí, Sí, bueno, eso es, el profe Rolando creo que es es uno de mis maestros, historia uno de mis andante, maestros. historia viva, en todas estas luchas laborales que se había conseguido un proceso en el cual hubiese esa indemnización y que bueno, hoy día en medio de las circunstancias que como tú dices puede ser tema de otro día, el que ya simplemente digas, bueno, sí, me quedo con mi ingreso mensual y las prestaciones, pues bueno, vemos cuándo. Ya ¿Qué será otra respuesta? situación. Así es. ¿Qué respuesta dar cuando el bono se da en bolívares a la cuenta del trabajador y este demanda que se incluya para el cálculo de la liquidación?
Bueno, ya, ahí sí no tienes cómo demostrar que es una bonificación sin carácter salarial, el trabajador tiene todas las de... Tiene razón, tiene todas las de ganar. Recuérdense que el poder de la prueba lo tiene el patrón. El patrón tiene que demostrar que eso no es salario. Así es. Yo lo puedo pagar en su cuenta nómina, lo puedo pagar en divisa, lo puedo pagar de diferentes formas, pero yo como patrono tengo que demostrar que ese pago, esa bonificación no tiene carácter salarial. Así es. Milagro Sosa, muchas gracias por la iniciativa, muy buena y clara la disertación. La profe Betsaida Rodríguez, bienvenida, profe, qué bueno que estás por acá. Excelente, María Milce, qué bueno seguir contando con estos eventos. Y si no fuera recurrente el bono, pues bueno, ahí es donde entra lo que tú acabas de decir, el poder documentar qué es salarial, qué no es salarial. Exactamente. O sea, Excelente. no podemos hacer las cosas nada más así, sino que hay que buscar la documentación propia. Y no puedo dejar de mencionar unos aplausos al final del profesor José Ángel Ferreira. Gracias, gracias, gracias. Así es. Bueno, profe María Milce, muchísimas gracias, de verdad, feliz de haberte tenido el día de hoy, de compartir con Gracias a nosotros, de usted. habernos apoyado, de como, de verdad que todas las personas que han pasado por acá son personas, mira, que están abiertas, como tú lo dijiste, a mostrar, a enseñar, a darnos el conocimiento, a disertar y a compartir con digamos, dentro de lo que se puede, no se puede, de lo que es legal, lo que bueno, que sí sucede, no sucede porque tal como lo dijeron por allí, de verdad que es complicada, es compleja la circunstancia. Y Muy el compleja. simplemente afirmar aquí, pero es que mira, es que es de una sola vía, pues bueno, mira, no. Hay muchos elementos al respecto. De verdad que Exactamente. agradecida. Dejo a la profe Dayana para que despida el evento y la actividad del día de hoy. Yo como siempre, de verdad, un placer estar porque amo estos eventos, porque es simplemente compartir con el resto cada uno de estos temas que hoy día son, wow, de suma importancia para los que estamos trabajando, lo que estamos viendo, lo que estamos enseñando, o sea, bueno, ese Exactamente. es nuestro Es día a día, así. así es. Gracias, Adelante, profe Merly. Dayana. Gracias de verdad por la invitación. Gracias. Profe, de verdad que complacida. Ciertamente son temas difíciles de explicar, pero por supuesto los venezolanos creo que somos resilientes, que siempre Así es. buscamos la mejor manera de hacer las cosas, el optimismo nos caracteriza y justamente celebro el hecho de que muchas personas se conectaron porque la idea es dar justamente una asesoría adecuada. Entonces ha sido una noche nutrida, de verdad que gracias. Yo te comencé a seguir ya en las redes, así que invito a todos los que están conectados, pues seguirte, porque ciertamente tenemos que apoyarnos entre todos. Eh, Tenemos que por supuesto. apoyarnos. Si tenemos alguna duda, en lugar de inventar algo, es mejor consultarle a la persona que tiene la experiencia para eso. Y de verdad que, bueno, ha sido una noche de mucho aprendizaje, de mucha reflexión y que definitivamente, los datos para seguirla, están pidiendo nuevamente por aquí tus redes. Ahorita lo Ahí colocamos están. en el chat, Sí, profe. déjame ver, Aquí déjame está, ver. Ok. aquí está, Están aquí ahí en la están. lámina, correcto. Arroba Mariel Milce, ajá, CEG. Sí, Aquí así están es. sus datos. Sí. Oye, está eh, por ahí también la profesora García, la acabo de ver. Sí, también está Sara, de verdad, profe, complacida. Bueno, Sara, si estás por aquí para que cierres, por mi parte, de verdad, feliz noche para todos. Sigamos dando lo Feliz mejor noche. por este país. Gracias, Dayana. Gracias. Y bueno, un placer, profe. Sara, ¿estás por Igualmente, allí? siempre a sus órdenes. Gracias, gracias. Sí, sí estoy por aquí, Qué chicas. Gracias. bueno. Hola, profe, ¿cómo Bueno, está? chévere, muy bien, mi profe. Pues yo por aquí para cerrar ya, pues simplemente me queda agradecerte tu tiempo, el valioso aporte al conocimiento que estás haciendo hoy en día, tu generosidad de compartirlo con nosotros, pues, y evidentemente, bueno, todo ese entramado complejo nos da para esta y muchos más encuentros. Estás cordialmente invitada a seguir compartiendo con nosotros. En este momento, pues, vemos digamos que una de las palabras o dos de las palabras más significativas en todo este proceso, pues,
podríamos decir que estamos dentro de un ambiente de incertidumbre total y de inestabilidad, y que los empresarios y profesionales pues no están más que en busca de paliar, de minimizar, y esas palabras tan acordes que dijiste cuando hablabas de que lo que se buscaba dentro de las organizaciones es seguir en función a lo que es la unión y el bienestar de todos los trabajadores. ¿Por qué? Porque el peso de todo este entramado social y económico tan complejo que estamos viviendo, pues está recayendo sobre esos valientes empresarios, esos pequeños empresarios que están allí apostando todo por el país, al igual que todos estos profesionales que están aquí y la universidad siempre presente para ayudar ahí, ¿ok? Entonces, pues, por mi parte, pues, todo el agradecimiento del mundo de que tú estés aquí compartiendo con nosotros. Y te Gracias, agradecemos. profesora, gracias. De verdad que agradecida por haber estado en el día de hoy con ustedes, por la invitación y bueno, totalmente a sus órdenes. Gracias. Gracias. Bueno, damos entonces por concluido el evento de hoy. Estamos atentos por nuestras redes para conocer qué otro tipo de información necesita. Creo que pudiera haber algún tipo de movimiento esta semana, y posiblemente para la próxima semana ya pudiéramos tener un escenario nuevo donde pudiéramos estar hablando de prestaciones sociales con respecto a estas circunstancias nuevas. Un abrazo, Perfecto. profe, y buenas noches para todos. Buenas noches, gracias, gracias. Chao, buenas noches, que Chao. lo pasen súper bien. Excelente semana para todos. Gracias, Merly, saludos. Muy bien, chao, mi profe, que estés muy bien. Bye. Feliz noche para todos. Feliz noche.